Bueno, señores, la Asamblea Legislativa por fin elige a magistrados al Tribunal Supremo Electoral en medio de una serie de observaciones, cuestionamientos, en fin. Me gustaría conocer desde el punto de ustedes, voy a comenzar contigo, Vladimir, a ver, cuéntame cuál es tu apreciación en términos generales, también para que el resto pueda dar sus puntos de vista con relación a este tema. Gracias, Ernesto. Mira, yo, para ser congruente con lo que he estado diciendo todos los viernes, yo creo que yo me llevé la sorpresa en el caso de la elección. No mientan, a los dos les dije yo el viernes pasado. No, en el caso a Romeo y a los dos estaban de acuerdo. En el caso de la elección del Tribunal, ¿verdad? Supremo Electoral. Porque, y hoy me sorprendió, digamos, porque yo esperaba la misma beligerancia esa de decisiones políticas que había venido teniendo la fracción legislativa de Nuevas Ideas. Sin embargo, pues al menos puedo reconocer que han respetado las propuestas, ¿verdad? De las ternas de los partidos políticos, así como lo dice el 208 de la Constitución. Y digamos que ese sin duda es un buen mensaje, ¿no? Que se haya respetado el 208. Yo creo que la Constitución es clara y las propuestas, más allá de las opciones que habían, yo creo que la elección, pues, que podamos desmenuzar un poco el tema de las entrevistas, el tema del modelo, de cómo fue electo, de si tenían que haber más profundidad en las entrevistas, en los análisis, en los debates. O una mejor en los perfiles y todo correcto, esto, ¿no? Claro, los perfiles pueden ser, siempre van a ser perfectibles, ¿no? Sí. Pero incluso la incorporación también de otras instancias. Yo sé que la Asamblea Legislativa constitucionalmente es la encargada de elegir, pero nunca está de más, ¿no? Una consulta. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo primero hay que hacer el énfasis en que pues se tardó un poco en elegir y nunca eso es lo más feliz, pero pues ya está la elección. El Tribunal Supremo Electoral es una entidad que está siempre activo todo el tiempo, no solo para elecciones, porque hay cosas que se tienen que ir actualizando, la parte cartográfica, la parte de capacitaciones, o sea, hay un montón de cosas que el tribunal hace mes a mes. La elección se hizo tal y como están las reglas del juego desde antes. Quiero hacer el énfasis que desde que el presidente Bukele ganó en el 2019, se ha hecho en base a cómo la estructura del mecanismo para elegir instituciones ahí ha estado. Y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, que creo que es bien sensible, porque es el árbitro que te va a organizar las elecciones, a decirte cómo quedaron los resultados y que la gente debe de confiar en el árbitro. En 30 años el tribunal ha hecho muchísimas más cosas bien hechas que mal hechas, tal vez del organismo anterior. Lo que yo sí puedo recalcar es la oscuridad en que nos dejaron más de 10 o 11 días sin resultados para diputados. Espero que eso no se vuelva a repetir, es un reto para este nuevo organismo colegiado. No hubo quizá algo muy fuerte de la gente preocupado con esos 10 o 11 días de oscuridad, porque al final los resultados fueron casi como las encuestas lo decían. De lo contrario, pues hubiéramos saltado como pueblo, ¿verdad? Pero no fue lo correcto haber dejado sin resultados en pleno 2024 como había salido los diputados. Ahora, con las ternas, aunque lo vamos a profundizar más, lo platicábamos el viernes pasado y yo se lo decía inclusive a Vladimir, no han regresado la terna del frente, es porque no le han encontrado algo pues tan evidente como la terna de Arena, ¿verdad? Porque tenías ahí una persona que había sido de la cúpula del COENA, como ellos le llaman. Entonces se pidió una nueva terna para Arena y de esta nueva terna se ha electo, ¿verdad? Porque sé que también después vamos a hablar de la Corte Suprema, es algo casi similar, donde creo que se respeta el mecanismo tal y como está. ¿Cuál es tu impresión? Primero, qué bueno que la Asamblea Legislativa termina cumpliendo lo dispuesto en el 208, así como se lo señalamos desde diferentes plataformas. Críticos a estas posiciones calenturientas que llamaban a no cumplir la Constitución, incluso a la irresponsabilidad de una diputada que en una plataforma dijo que ella no votaría. Al final del día yo recuerdo haber estado aquí en tu programa y te dije de que
cuando le den la orden va a terminar puyando el botón y así la vimos ayer. Se lo dijiste ellos dos en el programa, ¿no? Aquí te lo dije yo a ti, que la diputada que había estado de calenturienta diciendo que ella jamás iba a votar por ternas del FMLN o Arena porque no tenían a su criterio legitimidad para proponer magistrados, pues qué bueno que la terminaron sometiendo y vamos a ver para la próxima la reto, diputada, que cumpla su palabra que dice en televisión y no se quede en eso. Que es importante que no se repitan o no se le continúen esos retrasos de elección. Es decir, sabemos que en el pasado no solamente pasaba con estos magistrados, sino que también elecciones de fiscal, de presidente de la Corte de Cuentas. Yo creo que esa dinámica de ahora en adelante no debe de repetirse, porque ya lo mencionaba a veces, hay procesos de por medio que quedan entrampados en este organismo colegiado, y los que asumen este día, es decir, se vienen a encontrar con eso, con nuevos retos. Algo muy importante que decía Romeo, y vale la pena retomarlo, es ese reto a no replicar lo que se tuvo de los 10, 11 días de retraso en la última elección, porque al final puede generar a la vez caos social, indudablemente, como ha sucedido en otros países. Yo creo que estamos en una época actual en la cual ese tipo de eventualidades electorales no tiene por qué seguirse dando, más como tenemos la tecnología ahora, me explico. Es decir, es un reto enorme, y quizás también puntualizar que la dinámica de elección fue bueno que no se tardara más. Es decir, ya había un tiempo que no se había hecho la elección, más de 50 días, y yo creo que fue una dinámica en la que se respetó el proceso y al final no hubo mayor entrampamiento. La Constitución habla sobre un requisito primordial que tenían que ser propuestas, por supuesto, ¿verdad? Llenando los prerequisitos que dice la ley, pero tenían que ser propuestas de los partidos políticos y tenía que respetarse. Es decir, yo no critico que hayan elegido a la propuesta de Nuevas Ideas, así dice la Constitución, ni critico que hayan elegido a una de las propuestas de Arena, así lo dice la Constitución, y de igual manera los que propuso la Corte Suprema de Justicia. Y es de entender que va implícito el hecho de que si lo propone alguien es porque lleva un tinte de carácter político. Abro el debate. Es que mira, yo creo que la gente debe entender, y todos, o sea, estas son elecciones políticas, es decir, la selección que se hace de estos cargos es eminentemente política. Yo coincido de que a lo mejor seguramente hubo perfiles académicos con mayores incluso cualidades, y que no fueron elegidos. Sin embargo, aquí la cuota política de confianza, de afinidad, pesa demasiado. Es que eso es lo que mencionábamos, exacto, porque al final sería de cambiar el mecanismo de elección, porque si no vamos a tener el mismo análisis de decir, había otros perfiles Tenemos más preparados. 30 años de estar en eso, exacto, con todas las elecciones de segundo Siempre grado. Vamos a tener esa situación de decir, había una persona con mayor experiencia, las credenciales académicas eran mejores, pero terminó otro que tenía una afinidad partidaria, por decirlo. Pero esto que falta, el tema de voluntad política. ¿Sí? Arena y el FMLN, mientras tuvieron la capacidad con los votos de poder transformar las elecciones de segundo grado, de que no necesariamente solo porque la propuesta venga de un partido, si el perfil está definido y la manera en la que lo vas a valorar, tanto en el tema académico con el baremo, como en el tema ético, con la conducción que ha tenido a lo largo de su vida, y con una entrevista a profundidad de verdad que te haga ver si una persona tiembla o no para ejercer el cargo que se está proponiendo, podrías tener los mejores perfiles, pero hoy por hoy, en el pasado como en el presente, queda el que tiene los votos. Romeo. Miren, los partidos políticos son parte fundamental de esta sociedad. O sea, yo no entiendo por qué se trata de llevar al caos el hecho de la concepción de que existan partidos políticos, si es una piedra angular de la democracia de este país. Entonces, el único instrumento para cesar el poder. Es correcto. Entonces, si uno ignora eso, lo que acaba de decir Romeo, bueno, no estamos. Entonces, destruyamos lo que tenemos, esta democracia que tenemos, porque a partir de ahí es lo que realmente nosotros hemos construido. Y lo pongo como ejemplo. Miren, si es que y lo he dicho en otros programas, ¿quiénes conforman los partidos políticos? Si lo conforman trabajadores, empleados, profesionales. Vamos a ver, así breve, porque quiero evacuar unas preguntas que están ahí. Esto. Y recuerden, el Tribunal Supremo Electoral es una creación de la firma de los acuerdos de paz, y su creación, por supuesto, va en función también de cuidar la democracia. Fíjate que aquí donde la parte va a entender la población que esto no es de personas, sino que esto es un proyecto. Y si se respeta la Constitución y se está nombrando de las propuestas de Arena y FMLN, también para que no vayan a salir después a decir
ahí hay algo oscuro, ¿verdad? O sea, ya suficiente nos decepcionaron algunos magistrados anteriores, porque no nos demos paz aquí. El organismo anterior, por ejemplo, un magistrado, ¿quién era? Guillermo Huelman. Nadie va a negar que fue inclusive creo que diputado suplente de Arena. Entonces, no me vengan ahora a decir con que venimos de algo que era diferente. Vienen de propuestas de partidos políticos, quítense los sombreros que tengan que tener, que tenían puestos o que no tenían puestos, y saquen adelante un tribunal. Ok, saludos. Qué interesante ver a Romeo y Vladimir defender sus ternas, dicen. Sí, mira, defendiendo sus ternas, no, la mía todavía no me ha tocado defenderla. No, igual, yo en ningún momento he defendido la terna que ha presentado el FMLN. Lo que repito, la población debe estar consciente del artículo 208 de la Constitución, debe de estar consciente del rol que juegan los partidos políticos, debe estar consciente incluso de la naturaleza del Tribunal Supremo Electoral, esa función de vigilancia que debe de existir entre los partidos políticos, que ya lo hemos hablado, que su génesis es, por supuesto, la firma de los acuerdos de paz, donde hay una desconfianza entre los que firman la paz y dicen, bueno, somos hoy partidos políticos, pero ¿cómo vamos a cuidar esta democracia? Entonces ponemos un vigilante, yo pongo otro, tú pones otro, que también haya la corte, y así funciona. Y quiero decirle a la población, por si no lo saben, así mismo funcionan, al menos hasta la elección pasada, la representación en todos los organismos temporales a la hora de las elecciones. Ahí estamos hablando de la Junta de Vigilancia, incluso hasta la JRB. Entonces, porque es parte, ¿no?, de la vigilancia que deben de tener y el derecho que tienen los partidos políticos por velar por esta democracia. Así que no es defensa de la terna, es simplemente el 208 así habla y hay que Buenos días. La parte formal, que es el cumplimiento del 208, 55 días después, me ha atrasado en el caso de la Corte, cumpliendo los plazos de hacer las elecciones, evidentemente se ha cumplido. Ahora, si ya quieres entrar a la propia almendra, si vos haces el ejercicio de control de constitucionalidad, muy a pesar de que Romeo diga de que no hay que respetar solo lo de la Constitución, está el 56, la sentencia 56-2016, que con claridad estableció en aquel momento que el asesor que tenía el FMLN, que era Ricardo Iglesias, y que ya era magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, no podía ser electo nuevamente porque tenía una vinculación material con el FMLN. Tenés el código electoral donde con claridad te dice que alguien que haya ejercido la jurisdiccionalidad, es decir, que haya sido magistrado, para el caso Corte de Cuentas de la República, no puede ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, no pasan los controles, ni los 7 que se eligieron en la Corte, ni los 10 del Tribunal Supremo Electoral. Ahora que formalmente cumplieron los requisitos formales, es decir, los votos, que todos estuvieran, que los tiempos, pero ya a la hora de revisar los perfiles no pasan y no deberían de haberse colocado. Pero al final, como te digo, aquí en este país, no hoy, no ayer, no antier, desde siempre queda no el idóneo, queda el que tiene lo. De acuerdo. Esto de la exoneración de impuestos sobre renta, inversiones de edificaciones de más de 35 pisos, hay una parte medular en esto que traza un eje de preguntarse, bueno, ¿y qué pasa también con aquellos sectores más o menos o más populares, ¿no?, para poder tener acceso a una vivienda como tal? Voy a darle a Luis, porque Luis ha venido bien callado hoy. Luis, ¿qué pasa? Hace falta cafecito. Bueno, vamos a ver, cuéntanos un poquito la parte neurálgica de todo esto y tienen la palabra los demás. Sí, mira, yo entiendo esa situación de siempre buscar un equilibrio, y que es muy importante, de una vivienda de mejor acceso para la gente de índole social, etcétera. Sin embargo, recordemos de dónde viene también esta propuesta. Semanas atrás el mismo presidente de la República ha mencionado esa revitalización económica, que el país ya que se ha consolidado bastante, la ciudad ciudadana. Un segundo paso es eso, dinamizar, ampliar más la economía. El turismo ha aumentado significativamente. Hoy por hoy, en este momento, hemos estado viendo esa famosa burbuja inmobiliaria que posiblemente estamos pasando, en el que los precios se han ido para arriba exorbitantemente. Y esto ha redundado en la negativa, o mejor dicho, en la imposibilidad para miles y cientos de empleados, sobre todo el sector público y privado, que no tienen acceso a comprar una vivienda arriba de 100,000, ¿verdad? $100,000. Entonces,
Ya la Constitución lo dice, ¿verdad? Es decir, la vivienda es de interés social. Tampoco es nada nuevo, ¿verdad? Tampoco compre eso de que esto es una cosa novedosa. Cuando vinieron las maquilas les dieron también los mismos 15 años y también esos ventiladores de aspa de eólica tienen 15 años y además el compromiso de que la ley con la que se los va a juzgar es con la misma con la que firmaron el contrato. Es decir, no están cambiando nada, están utilizando las mismas herramientas de darle incentivos a las grandes empresas y no al trabajador y la trabajadora. ¿Qué debería ser lo más importante? Bueno, sencillamente que se le den los incentivos a las empresas que van a buscar construir casas de interés social para que todos y todas podamos adquirir vivienda. Hoy tenés una generación de personas entre 25 y 35 años que no pueden acceder a una casa. Y con el tema del turismo, las disculpas pues, pero con el tema del turismo lo que viene es la gentrificación y aquí nadie está controlando el tema de los precios. No puede ser que un apartamento estés pagando $3,000 cuando el salario mínimo es de 365 en este país y con la filtración de las planillas nos dimos cuenta que el 85% de la población en este país gana el salario mínimo. Romeo, vamos a ver, ¿qué piensas tú de este Volviendo al tema, a mí yo sí estoy contento con eso que se aprobó y yo creo que eso no descarta. Aquí hay que aclarar, no descarta que se pueda al mismo tiempo dar incentivos para construcciones de viviendas populares. Y repito, he visto una actividad también, como Bessie lo dice, muy positiva de Michelle Sol, la ministra de Vivienda, porque era un tema que estaba un poco invisible antes. Y ahora, tenemos que entender, como el presidente dice, paso a paso, que lo dijo en el mismo discurso del 15 de septiembre, y ¿qué es paso a paso? Vamos a tener que entender, porque dicen, han subido los precios, ¿verdad? De los alquileres y de la... No es bueno eso, no es bueno, pero es que ha subido porque ahora hay seguridad. Entonces hay que tratar de que cuando esto se vaya estabilizando se consiga, porque esto es una cosa normal en la ley de la oferta y la demanda. Hay viviendas en Soyapango que en las épocas, hace un par de años, ni aunque las anunciaran en $15,000 las podían vender. Y hoy la gente las está vendiendo en $60,000. En 5,000 las vendían. Porque me consta de gente que ya lo hizo. Entonces, para esas personas, esta burbuja es buena, porque vivieron invisibles al acecho de las pandillas por muchísimos años. Entonces, hay que dejar que esto se nivele. Dime. Cuando tú no puedes decir que vas a dejar de percibir algo que no va a venir. Es que si nadie va a venir a hacer edificios de 35 plantas, no vas a tener impuestos sobre eso. Aquí estás llamando al que no quiere hacer eso, que venga. Es correcto. Y le voy a perdonar lo que de todo. Qué bueno que Romeo hace el punto, que esto es una expectativa y no es una realidad. Qué bueno ese punto. No, es que mira, al final, a mí creo que la pregunta debe de ser, ¿estos incentivos de dejar de pagar impuestos 15 años ya sirvieron aquí? ¿Ya se usaron? Sí, con la maquila. ¿Cambió la economía? No. Bueno. No, yo soy de la idea siempre, bueno, como lo mencionaba en la primera intervención, con respecto a este tema, que el gobierno lo que busca es impacto de desarrollo urbanístico visual, de forma visual, para atraer inversión. Es decir, por algo se tiene que iniciar. Yo estoy totalmente de acuerdo también con brindar ese tipo de oportunidades también para obras de índole social. Sin embargo, yo creo que por ahí va la apuesta. Es decir, por algo se tiene que comenzar. Tal vez comenzar de la otra forma no lo ven bien ellos. Habría que ver por qué. Preguntarnos por qué o lo que le expliquen por qué. Sin embargo, yo lo veo bien al final porque se busca eso, seguir atrayendo esa inversión que sí está viniendo. Es decir, tanto salvadoreños que se fueron para Estados Unidos como extranjeros que están viniendo también a invertir en el país en diferentes rubros. A mí lo que me preocupa es de que se quiera vender que al tener ese tipo de construcciones tenés progreso. Ahí tuviste a Armando Calderón Sol diciendo que vean el progreso que tenemos por haber construido pasos a desniveles. Eso no es progreso necesariamente. Y el punto es, ¿ha funcionado esa táctica eterna que tienen de darle incentivos a un montón de empresarios que pagan salarios de hambre, además, que no cumplen la legislación aquí, pasan 15 años sin pagar impuestos? ¿Ha servido para la reactivación económica? Pregúntese. El gobierno de El Salvador busca médicos especialistas. Según los anuncios publicados en uno de los principales, en el caso de Colombia, en la publicación solicita o somete a consideración médicos en 32 especialidades. Esto lo conversaba el día de ayer precisamente con el mismo presidente del Colegio Médico. A ver, abramos debate porque para tener la palabra a los cuatro. Tenés que recordar que venimos de un contexto en el cual Simetriz hacía el conocimiento público a principios de año que más alrededor de 300 médicos especialistas habían renunciado del Sistema Nacional de Salud, incluida la Seguridad Social, en vinculación, decían muchos, al tema de malos tratos, presiones, no mejoras salariales, y que estaban estos denunciando. Además, hay una crisis no de hoy,
desde hace 15, 20 años, de que no se están formando especialistas aquí en el país. La gran mayoría le toca ir a hacer su especialización afuera. Y ahí es donde uno dice, bueno, si tu apuesta estratégica es la salud, ¿por qué no abrir más plazas para que se formen más médicos? Se tardan 8 años en formarse, pero necesitas estar formando médicos. Creo que hay que entender, y no es la primera vez, también en épocas del FMLN que se han traído médicos de otro lado, especialmente de Cuba, digamos, y yo no los vi saltando a los médicos de aquí, y si saltaron, no saltaron muy alto. Sí, la cuestión es que a veces, por ejemplo, voy a poner, estamos especulando, ya que eso no lo encontré. Si tú quieres encontrar 20 médicos que sean de una X especialidad, y en El Salvador puedes encontrar unos 6 nada más, los tienes que encontrar en otro lugar porque tú quieres darle un servicio. Aquí viene la parte que importa más la generalidad, la población a la que le vas a dar un servicio, y no la parte específica de que haya un gremio que esté diciendo, porque aquí empezaron, ya está trillado, igual que con los edificios de 35 pisos, entonces no le estás dando vivienda popular. Entonces aquí dices, con este tema van a contratar de afuera, y ¿por qué no contratan de los médicos de adentro? Esperémonos a ver primero qué es lo oficial, que explique el Ministerio de Salud si eso es verdad o no es verdad, y si es verdad, que explique a qué se debe, porque pues yo, por lo menos yo no soy vocero de ellos si están implementando estas cosas. No es la primera vez, y creo yo que es una de las posibilidades que hay, y no solo es médico, porque en la noticia, lo que yo logré leer de ese diario El Tiempo, se llama, de Colombia, hablaba de no sé si de la construcción, había de varios rubros, no solo de medicina. Cuando no se tiene una especialidad en el país y urge que ya comiencen a dar atención a la población en ese rubro, obviamente hay que buscarlo en otro lado. Eso por un lado. Segundo, sería interesante también ver por qué estas especialidades no existen en El Salvador, o no hay recurso humano apto o suficiente para ello. Porque quizás la mayoría que se va a estudiar al extranjero, como lo mencionaba Bessie, al final terminan abriendo ese campo laboral en esos países. Es decir, tampoco los van a satanizar a ellos por ser del Salvador. Me explico, es decir, al final es eso. Yo creo que hoy se tiende a satanizar casi todo lo que hace el gobierno en ese aspecto, porque en su momento también vinieron médicos cubanos, muchos que trabajaban en el sistema de salud, tampoco era de satanizarlos, pienso yo. Al final yo creo que hay que ver esa noticia quizás sin sesgo, diría yo, más que todo con un enfoque más técnico de qué es lo que está pasando en el país, por qué tal vez no se está ofertando acá, o por qué recurso humano no existe o no es suficiente al respecto. No hay que perderse, es decir, quienes mejores pueden opinar acá es el gremio médico, ¿verdad? E insisto, y hago otra vez el comentario, tú tuviste aquí invitado al presidente del Colegio Médico, y él también ratificó que hay suficiente profesional que puede asumir estas tareas. Sin embargo, traerlo con Bessie para que porque Bessie dice que sin embargo, las condiciones que se les presentan a unos y a otros, recalco, si es que fuese cierto este anuncio de contratación, sin embargo, hay que partir de eso, porque distintas, no sabemos. Tus conclusiones, dame 15 segundos, ¿sí? de lo que hemos conversado. Mira, ¿no? yo creo que al final, bueno, como conclusión del programa, yo creo que el tema de las elecciones, tanto del tribunal como del Tribunal Electoral como de la Corte Suprema de Justicia, yo lo que no es que aplauda, pero al menos puedo reconocer es que en el caso del tribunal se ha cumplido el 208. Okay. Y solo quiero esto. Yo creo que es importante que a partir que estos magistrados entren en funciones podamos valorar qué es lo que están ellos aprobando, apoyando, promoviendo, porque a partir de ahí es que podemos... Hay que darles el beneficio de la duda.